Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Dios habla hoy a tu vida. Para la consideración del tema, hoy se encuentra con nosotros el pastor Gamaliel Gutiérrez Mendoza, a quien le damos en esta día la cordial bienvenida. Pastor Gamaliel, bienvenido. Amén, hermano Hernán. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este programa. Dios bendiga a todos. Pastor, pues ya que dimos apertura al diálogo, le pido nos guíen una oración para poner el programa de hoy y las vidas de aquellos que han de escucharlo delante de nuestro Dios. Sí, claro. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre, te pedimos en esta hora nos concedas tu gracia en esta actividad, en este programa. Te agradecemos por permitirnos una vez más participar y también que este programa continúe. Oramos por las personas que están escuchando y que también en un futuro verán esta programación. Suplicamos, Padre, que tú les bendigas y que sea de beneficio, de grande beneficio para sus vidas. Gracias te damos, maravilloso Dios, precioso Padre nuestro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Pastor Gamaliel. Como sabemos, durante este mes de noviembre estaremos considerando el tema general, Dios es omnisciente, con fundamento en el Salmo 139, de los versos 1 al 6. Durante esta semana estaremos considerando precisamente con nuestro invitado el tema la naturaleza de Dios con fundamento en Deuteronomio capítulo 6, versos 1 al 9. Dios es omnisciente, nuestro programa general. Al referirnos a los hombres, pues les atribuimos, obviamente, como parte de su naturaleza, ¿verdad? O les atribuimos razonablemente, pues algunos aspectos de la personalidad, o algunos atributos. Y la pregunta es, ¿pasa lo mismo con Dios? En esta tarde ampliaremos esto con el tema precisamente la naturaleza de Dios. Para ello quiero dejar el lugar a nuestro hermano Gamaliel para que él desarrolle la temática en este día. Adelante, hermano Gamaliel. Gracias, hermano Hernán. Sí, es maravilloso esta temática que se está abordando, puesto que algo importante que debemos emprender es el acercarnos a Dios o el corresponder a su acercamiento de Él hacia nosotros. Y para ello es necesario conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? En ese sentido es pues la pregunta que nos hace usted. ¿Pasa lo mismo con Dios? Ya que, bueno, en los hombres nosotros identificamos características, una naturaleza, cualidades, cómo es su ser. En cuanto a Dios, análogamente pasa lo mismo. La Escritura, la Biblia, nos habla de Dios y nos habla de su naturaleza y de sus atributos.
De esta manera, entonces, podemos nosotros conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Algunos filósofos han cuestionado sobre la posibilidad de conocer a Dios, pero efectivamente es posible conocer a Dios. Si bien Martín Lutero, si no me equivoco, alguna ocasión mencionó que Dios es un Dios que se oculta, un Dios que se esconde, no obstante, también es un Dios que se revela, un Dios que se muestra. Y Dios se ha revelado, se ha mostrado. Su existencia la podemos corroborar con nuestra propia existencia, pero también con toda la creación. Es la revelación natural de Dios. Por otro lado, tenemos la revelación especial de Dios, y esta se da a través de la Escritura. Por medio de la revelación natural podemos conocer que Dios existe, que Dios es grande, que Dios es maravilloso, o que Dios es un ser sumamente trascendente y poderoso. Pero para poder relacionarnos con Él es precisa una revelación especial. El hombre, por su propio razonamiento, por su propio intelecto, no puede llegar a conocer a Dios por sí mismo. Necesita la revelación de Dios. Necesita que Dios se manifieste a él, y es ahí donde entra la Escritura, las Sagradas Escrituras, que son el registro precisamente de ese trato de Dios con el hombre en la historia, ya que pues la revelación de Dios se ha dado en la historia. Entonces, pero surge una pregunta. ¿Por qué y para qué conocer a Dios? El Señor Jesucristo, como gran revelador, intérprete y exégeta del Padre, Jesús, el Hijo de Dios, que nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, Él le ha interpretado, Él le ha dado a conocer. Jesús mismo dice en una oración en el capítulo 17 de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso es importante que conozcamos a Dios. Al abordar esos temas que estamos considerando, no pretendemos explicar a Dios. Es Jesús el que explica al Padre. Es Jesús el que explica a Dios. Pero lo que pretendemos nosotros hacer con esto es humildemente, como Moisés, que pues tuvo que quitarse el calzado de sus pies y acercarse a esa tierra santa donde el Señor se le manifestó en una zarza. Nosotros también humildemente debemos de, reconociendo también como Sofar que en Job capítulo 11, versículo 7 al 9, dice que Dios es tan perfecto y poderoso que es difícil conocer sus secretos, ¿verdad? Pero queremos nosotros tratar de conocerlo, y eso es precisamente lo que hacemos con la teología sistemática también, que es la que estamos abordando en esta temática. Así pues, entonces, ¿cómo puede definirse Dios? ¿Cómo puede definirse Dios? La temática que estamos viendo es la naturaleza de Dios. La naturaleza nos habla de quién es, cómo es. Dios es un ser personal. Dios es uno y único. Dios es espíritu puro y simplísimo. Dios es incorpóreo e inmaterial o inmaterial. Entonces, el texto que nuestro hermano Hernán refería al inicio, de Deuteronomio 6, 1 al 9, nos da la pauta acerca de lo que hemos estado diciendo. Dice, voy a leer algunas porciones de este pasaje. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, este pasaje que Moisés nos refiere en el libro de Deuteronomio, esta exhortación nos manifiesta cómo es Dios. Dios es uno, pero también nos manifiesta la idea de que Dios se revele a nosotros. Dios, por conducto de Moisés, le entregó la ley al pueblo de Israel y se dio a conocer. No solo al pueblo de Israel, sino a través de esto a la humanidad. Y nosotros tenemos, por la gracia de Dios, este registro en la Biblia. Y aquí nos dice el objetivo de esto, es amar a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón. Y esto debe de pasar de generación en generación. Hay que enseñar sus leyes, sus estatutos, sus decretos que nos revelan cómo es Dios, que nos ponen de manifiesto su naturaleza perfecta. Ahora, pues, entonces vamos a definir. Nuestro hermano Alberto Blasco nos da una definición, nos comparte una definición de Dios. ¿Cómo podemos definir a Dios? Dice nuestro hermano Alberto Blasco, y tomando esto de la Escritura, obviamente. Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Esto tiene fundamento en la Escritura. De la Escritura, de la Biblia, obtenemos esta definición que es enunciativa y no limitativa de quién es Dios. Pero para que podamos formarnos un concepto, una idea clara y podamos relacionarnos de una forma adecuada con Dios. Entonces, Dios es espíritu, Juan 4:24. Es infinitamente perfecto, Job 11, 7 al 9. Existe por sí mismo, Éxodo 3, 13 al 14, donde él dice, yo soy el que soy. De quien todo lo creado recibe la existencia. Entre otros pasajes tenemos Génesis 1, Salmo 104, Isaías 45, 18. Y la subsistencia, Salmo 104, 30, que dice, envías tu espíritu, renuevas la faz de la tierra. Así como por su espíritu Dios ordenó los cielos, y por el poder de su palabra los constituyó y los creó, también por su espíritu él sustenta, y también por su palabra, dice en Hebreos 1:3 o 1:2, que él, por el Hijo, por su palabra encarnada, su palabra, por el Hijo, él sustenta toda la creación. Así podemos definir a Dios. Pero entonces, ¿qué tipo de atributos posee Dios? ¿Qué tipo de atributos? Hablando de la naturaleza de Dios. Diremos que mientras que en el hombre podemos hablar de atributos, sus cualidades, sus características, inteligencia, por ejemplo, son cosas accidentales del ser. ¿Qué es eso de accidental? Ahorita lo vemos. Pero en Dios, los atributos son inherentes o esenciales a su naturaleza. Ellos se identifican con la esencia misma del Creador. De ahí que, por ejemplo, uno de los atributos de las cualidades, de las características de Dios es el amor. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Jeremías 31,
31:3, creo. Sí, 31:3. Con amor eterno te he amado. Pero también nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Entonces vemos que los atributos de Dios forman también parte de su esencia o constituyen su esencia misma. Dios es amor. Entonces, así como Dios es bueno, también Dios es bondad, o Dios es la bondad. Así como Dios es sabio, Dios es la sabiduría. Así como Dios es inteligente, Dios es la inteligencia. Y así sucesivamente. En Dios sus atributos son inherentes. Entonces, ¿qué significa que los atributos en el hombre son accidentales y los de Dios inherentes? Por accidental queremos decir algo contingente, que puede suceder o no suceder. No es esencial, no es sustancial. Es ocasional, transitorio, cae por casualidad. Podemos decir así. Y en el hombre los atributos son así. Pueden variar o desaparecer sin que se altere o varíe la naturaleza de las cosas que son referidas. Si el hombre, por ejemplo, perdiera la facultad de la inteligencia, no por eso deja de ser hombre. Sigue siendo hombre. Si el hombre pierde partes de su cuerpo, sigue siendo un ser humano, un hombre. En cambio, hablando de atributos esenciales y inherentes que son en Dios, es diferente. Esencial es algo que está interiormente unido o pegado. Eso es inherente. Interiormente unido o pegado. Inseparable, intrínseco, propio, fundamental. Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa y no se puede separar de él. No depende de algo externo. En Dios sus atributos son inherentes, constituyen la esencia de su ser, y si él perdiera alguno de esos atributos, entonces dejaría de ser Dios. Ya no sería Dios. Eso quiere decir. Ahora bien, hace un momento comentábamos que los atributos, un texto en cuanto a los atributos de Dios. Ese texto de Jeremías 31:3 es muy revelador. Nosotros sabemos que Dios es eterno y que Dios es amor. Pero ahí dice, con amor eterno te he amado. Amor eterno. Surge una pregunta en cuanto a los atributos de Dios. Si los atributos de Dios son independientes y si algunos son más grandes que otros, piden gradación entre ellos. Bueno, Dios nos está diciendo allí en Jeremías 31:3 por su profeta y por el escrito profético que tenemos allí como testimonio. Dios está diciendo que sus atributos no son independientes, son dependientes uno del otro. Están en armonía, están en una perfecta concordia. Es algo maravilloso. Y no son más grandes unos que otros. El amor de Dios es eterno, pero también es inmenso, es infinito. Su grandeza es inescrutable. Por eso el Salmo 36 dice que la misericordia de Dios llega hasta los cielos. Sus juicios son abismo profundo. Su justicia, dice el Salmo, que es insondable. Entonces, los atributos de Dios están
correlacionados. ¿Qué son los atributos naturales y morales de Dios? Bueno, antes de decir esto, queremos primero aclarar qué es un atributo. Un atributo en Dios, cuando hablamos de los atributos divinos, nos referimos a las diferentes cualidades o perfecciones inalterables que constituyen la naturaleza, sustancia o esencia de Dios, de la que son inseparables. Job 11:7. Me permito leerlo, ya lo he referido 2 veces, pero lo voy a leer. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Entonces esas son las perfecciones de Dios. Aquí está hablando de los atributos de Dios. La perfección del Todopoderoso. Y que es algo inalienable. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? O sea, en Dios sus atributos son exclusivos. No pueden ser enajenados, no pueden ser poseídos por nadie más que Él. Isaías 42:8 dice que a otro no dará su gloria. Permítame, lo leo. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. También Isaías 43:10 dice de la siguiente manera. Isaías 43. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Este pasaje nos enseña que Dios no cambia, que sus atributos son exclusivos de Él. Y hay más pasajes ahí mismo en Isaías y en toda la Escritura que nos enseñan esto. Pero esos atributos de Dios, esas perfecciones, esas cualidades esenciales que constituyen su naturaleza, se han agrupado, se han sistematizado para poderlas estudiar. Se han agrupado en 2 listas: los atributos naturales y los atributos morales. Dios le dice aquí en el texto que leímos aquí al pueblo: ustedes son mis testigos, le dice al pueblo de Israel. Yo los escogí para que sean mis testigos de que yo soy Dios, de que yo soy Jehová. Les he dado a conocer mi nombre. Este es mi nombre, ¿verdad? Para que, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Y luego dice el verso 11, yo Jehová. Digo esto porque conocer a Dios, relacionarnos con Él, requiere que entendamos sus características para podernos relacionar adecuadamente. Digamos un ejemplo de la vida cotidiana. En el matrimonio hay un conocimiento de la persona o entre las personas del matrimonio, entre el esposo y la esposa. Conforme se van conociendo,
su relación se va estrechando, van conociendo sus cualidades, su forma de ser. Entonces, conocer los atributos de Dios nos ayuda a poder acercarnos a Él de forma correcta, poder tener un concepto correcto de Dios y poder entonces confiar en Él, amarle como Él puede ser amado y debe de ser amado, adorarle como Él debe de ser adorado. No se trata de adorar a Dios a nuestro antojo. Una ocasión un hermano nos contó que le regaló a su esposa en su cumpleaños, fue y compró unos zapatos y se los regaló, él muy entusiasmado, y resulta que la esposa pues no quedó contenta con los zapatos, porque no eran de su gusto. El esposo no conocía bien el gusto de la esposa. Entonces esto nos enseña que para poder agradar a alguien o poder complacer a alguien, o poder relacionarnos de una forma agradable con alguien, hay que conocerle. Para relacionarnos de forma correcta con Dios hay que conocerlo. Dios es la persona más maravillosa con la cual nos podemos relacionar. Dijimos al principio, Dios es un ser personal. Dios es una persona. Y no necesariamente eso quiere decir que tenga que tener cuerpo. Eso no implica corporeidad, sino cualidades como son el intelecto, el sentimiento y la voluntad, cualidades necesarias para relacionarnos inteligentemente, emotivamente y voluntariamente. Entonces, digamos, ¿cuáles son los atributos naturales? Bueno, primero, ¿qué son los atributos naturales? Llamamos atributos naturales aquellas cualidades o perfecciones divinas que pertenecen a la naturaleza de Dios. Es decir, su poder, su gloria, su magnificencia. Estos atributos, para entenderlo mejor, no expresan acción. Digamos, no expresan acción, sino esencia. Expresan como en Apocalipsis 1:8 dice el Señor. A ver, vamos a ver Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jeremías 23 también, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios llena el cielo y la tierra. Es un atributo natural de Dios. ¿Qué tan grande es Dios? Pues Él llena el cielo y la tierra. Incluso está por encima de todo espacio, por encima del tiempo. Y eso lo vemos, por eso en Apocalipsis 1, el texto que leímos primero, Él es el alfa y el omega, o sea, la A y la Z, o la primera letra y la última letra del abecedario. Él es el principio y fin, el primero y el último, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, Él es el todo. Estos atributos entonces no expresan acción. En este grupo de atributos se encuentra la omnisciencia, la omnipotencia, la inmensidad, la omnipresencia, la eternidad, la infinidad, la inmutabilidad, vida, inteligencia y voluntad. 10 atributos. 10 atributos que de manera concreta, de manera sintética, vamos a decir, estudiamos a partir de lo que nos revela la Escritura. Entonces,
hermanos. Y luego vamos con los atributos morales. Por atributos morales entendemos aquellas cualidades o perfecciones divinas que manifiestan el carácter moral de la deidad. Manifiestan el carácter moral de la deidad. O sea, expresan acción. Éxodo 34, 6 al 7, dice que en cuanto a atributos morales, dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos atributos nos revelan entonces que Dios, cómo actúa. Y aquí tenemos una lista de 9 atributos a partir de la revelación escritural, que son sabiduría, verdad, fidelidad, santidad, justicia, paciencia, amor, bondad y misericordia. 9 atributos. Si quieren consultar también, está en Deuteronomio 7:9, otro texto que nos habla de atributos morales de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo podemos entender la consideración de los atributos divinos? Esto que estamos estudiando nos sirve para formarnos un concepto claro de Dios, un concepto claro de Dios, tal como Él se ha revelado a nosotros en la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, amigos, auditorio, ¿cómo está nuestro conocimiento de Dios? ¿Entendemos todo esto? ¿Entendemos en qué consiste cada atributo, cómo es Dios? Es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? A manera de conclusión, digamos que, en primer lugar, el conocimiento de Dios nos llevará a la vida eterna. ¿Quién quiere tener vida eterna? Pues todos queremos tener vida eterna. Pero también dice en Proverbios 9:10 que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Sí? Un conocimiento no solo teórico, sino práctico, en el que experimentemos el poder de Dios y su obrar. Por eso dice en Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe, crea que le hay, y que es galardonador, aquí habla de su carácter, que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, necesitamos fe para relacionarnos con Dios, para conocer a Dios. Necesitamos relacionarnos con Él, hablar con Él. Clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Si no conocemos de Dios, corremos el peligro de el fracaso y la perdición eterna. Jeremías 9:23 al 24, Dios dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, esa es la conclusión, hermano. Aquí terminamos esta consideración de este tema. Hacemos una oración, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios. Dios es real, Dios existe, Dios es espíritu. Oremos. Padre, hablando con ese respeto y temor santo de ti acerca de tu naturaleza,
reflexionamos, Señor, sobre la importancia de conocerte y acercarnos a ti. Precioso Dios, permítenos conocerte cada día más. Permítenos relacionarnos adecuadamente contigo. Y como dijo el Señor Jesucristo, tu Hijo amado, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Permítenos conocerte y conocer a tu Hijo. Permítenos, Padre, tener un mayor conocimiento de ti, no solo teórico, sino más bien práctico, vivencial. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén. Pastor Gamaliel, pues agradecemos estas palabras. Qué maravilloso que podemos conocer a Dios, pero aún más maravilloso es que Él nos conoce a nosotros. Pues le agradecemos el haber estado en este programa. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios bendiga este proyecto, este programa, y a nuestros amigos que nos han sintonizado o se han conectado. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Pues recuerde, tiene una cita próximo sábado, 5 de la tarde. Dios habla hoy a tu vida. Dios le conoce, pero lo más maravilloso, quiere que también usted le conozca. Y hoy hemos oído que esto es la vida eterna, que le conozca al Padre, pero que también conozca al Hijo. Deje que Dios hable a su corazón. Dios le bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Te Dios les esperamos bendiga. la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.